Bueno, vamos a hacer un análisis real de los superfondos del Banco Santander para que puedas tomar una decisión y sepas en cuál invertir en base a tu riesgo. Así que si te interesa, quédate en el video. Bueno, primero que nada, ¿qué son los fondos comunes de inversión? Bueno, para que se entienda, y siempre digo lo mismo, tenés que ver a los fondos comunes de inversión como una bolsa de gatos donde dentro hay varias inversiones que tienen cosas en común. Por ejemplo, hay fondos comunes de inversión que están compuestos por acciones argentinas. Entonces, el común, digamos, es que sean acciones. Puede haber alguna cosita más, pero la gran mayoría tiene que ser acciones. En este caso, el riesgo de ese fondo común de inversión va a ser alto y vos deberías esperar tener una rentabilidad alta. Por supuesto que también al ser un riesgo alto se puede esperar que tenga movimientos en el corto plazo para arriba y para abajo y no es apto para cardíacos. Básicamente eso es un fondo común de inversión. Hay un montón, hay millones. Bueno, y en este video vamos a analizar los del Banco Santander, así que vos si tenés ese banco, bueno, seguramente te va a interesar. Y entonces, ¿por qué es interesante invertir en fondos comunes de inversión? Bueno, básicamente porque primero y principal es fácil y todos los bancos y todas las billeteras virtuales y todos los agentes de bolsa tienen las opciones de invertir en fondos comunes de inversión. El problema es que hay tantos que, bueno, las personas suelen confundirse y no saben cuál elegir. Bueno, simplemente ven que uno tiene buen rendimiento y demás y listo, pero no funciona así. O sea, todos los rendimientos que te va a mostrar el fondo común de inversión son pasados y no aseguran rendimientos futuros, pero entendiendo las cosas que vamos a ver acá en este video, vas a poder discernir, vas a poder elegir uno u otro en base a tu objetivo. Ahora, ¿qué características tienen los fondos comunes de inversión? Bueno, hay 4 cosas que tenés que tener en cuenta al momento de invertir en un fondo común de inversión y el primero es el riesgo. Vos tenés que darte cuenta si es de riesgo bajo, si es de un riesgo intermedio o si es de un riesgo alto. ¿Por qué? Porque en base a eso vas a decidir invertir en uno o invertir en otro. Más adelante vamos a ver bien en detalle este tema porque es muy importante. La segunda característica a tener en cuenta es el plazo de rescate. Hay algunos que vas a poder venderlo, que en este caso significa rescatarlo de inmediato, ¿sí? En el momento en que vos lo haces en horario bancario. Ahora, hay algunos que tenés que esperar 24 horas, con lo cual si vos necesitas el dinero hoy, por ejemplo, vas a tener que hacer el rescate el día hábil anterior, porque si no, no te van a dar los tiempos y te vas a querer matar. Tercer cosa a tener en cuenta es el horizonte de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si es de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Todos los fondos comunes te van a decir eso. Si ya estás canchero te vas a dar cuenta en base a las cosas que tiene, pero por lo general los de corto plazo se suele esperar una menor rentabilidad, son más conservadores, y los de largo plazo se suele esperar una mayor rentabilidad o mayor pérdida y son más riesgosos. Y la cuarta característica es que vas a tener que discernir si es en pesos o en dólares. Los fondos comunes de inversión solamente puedes comprarlos o en pesos o en dólares. Hay muchísimos en pesos y hay pocos en dólares. Así que en un ratito vamos a ver en qué se diferencia cada uno, cuál podés invertir vos y bueno, no me quiero adelantar más. Así que arranquemos a analizar fondo por fondo. Bueno, acá estamos en la página del Banco Santander donde están todos los fondos comunes de inversión. Realmente me parece muy intuitiva la página, me gusta que sean en verde los menos riesgosos, en amarillo los de riesgo medio y en rojo los de riesgo alto. Ya esto es muchísimo más visual, no lo había visto en los otros bancos, así que bien por el Banco Santander. Bueno, vamos a abrir varios, por ejemplo, de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto, y vamos a abrir varios en dólares también para tener una idea. Vayamos esto en dólares de riesgo bajo, de riesgo medio y vamos a ver qué dice cada uno. Arrancamos por el primero y en este caso vamos a ver bastante más en detalle y después los otros los vamos a ir viendo más rápido porque, bueno, ya vas a entender cómo funciona. Entonces, acá vemos el monto mínimo que son 100 pesos, buenísimo, podés arrancar el toque. El perfil de riesgo es bajo, o sea que es conservador, no deberías tener mucho riesgo. El plazo de acreditación es inmediato, o sea, vos lo rescatás y se te acredita al toque. Tenemos un horizonte de inversión súper cortoplacista, esto quiere decir que es recontra conservador y la rentabilidad va a ser chiquita, pero va a ser extremadamente seguro. Y horizonte de inversión son 24 horas, o sea, es recontra súper corto
corto plazo. ¿Y por qué está compuesto? Veamos acá. Este fondo invierte solamente en cuenta corriente remunerada, cauciones y plazos fijos. Extremadamente conservador. Vemos que tiene un 19% cuentas remuneradas, 38 plazos fijos, 24 precancelables y 19% cauciones. Esto es algo súper conservador que se suele utilizar para liquidez cortita. Digamos, vos cobras tu sueldo, por ejemplo, el 1 del mes y el 10 vence la tarjeta de crédito. Bueno, guardás ese dinero por esos días y luego cuando vence lo rescatás y pagás la tarjeta de crédito. Vemos acá la evolución de la cuota aparte. En los últimos meses la cartera está compuesta por estos bancos y bueno, vemos acá los últimos 12 meses, los últimos 7 días y demás para ver el rendimiento que tuvo. Vamos con el siguiente. Vean que el plazo de inversión es de una semana, es un poquito, sigue siendo ultra de corto plazo, pero es un poquito más que se recomienda tener con respecto a lo otro. Es un fondo money market que invierte en cuenta corriente, plazos fijos, cauciones, letras de tesoro, deuda provincial y corporativa de corto plazo. Ya tiene un poquito más de cosas, que tiene un poquito más de chimichanga, pero sigue siendo muy conservador. Veamos que el plazo de acreditación es inmediato, el riesgo es bajo y está compuesto por remuneraciones, cauciones, principalmente un 31%, plazos fijos precancelables, bonos soberanos de tasa fija y corporativos tasa Badlar. Esto es de riesgo bajo también, así que no debería tener muchas complicaciones. Vemos que los principales activos son LECAPS, este es el rendimiento de los últimos 12 meses y la realidad es que es un fondo común de inversión de riesgo bajo también, así que no debería tener muchas complicaciones. Vamos con el siguiente. Ya tenemos un horizonte de inversión de un mes. Bueno, ustedes chicos, si quieren invertir, obviamente es decisión de ustedes, no es recomendación de inversión, pero acá tienen los nombres, entonces en base a lo que diga van a tener más o menos una idea de lo que quieren hacer. En este caso el perfil del riesgo es medio, ya tenemos un plazo de acreditación 24 horas hábiles, con lo cual si lo quieren rescatar tengan en cuenta que tienen que hacerlo el día hábil anterior. Invierte en cuenta corriente, plazos fijos, cauciones, fondos comunes de inversión, ya tenemos otra cosa distinta, letras provinciales, letras del tesoro y hasta un 20% en deuda corporativa. Veamos que los activos principales son LECAPS también, son letras de capitalización, tiene un riesgo relativamente bajo, veamos que tiene un rendimiento más alto, por lo tanto tiene más riesgo. Tenemos bonos soberanos en SER, 74% de tasa fija, LECAPS y después un popurrí. No es tan riesgo bajo como los anteriores, pero sigue siendo un riesgo medio moderado y con un horizonte de inversión de un mes. Vamos con el siguiente, lo mismo, el horizonte de inversión es un mes, tenemos un plazo de acreditación de 24 horas hábiles y invierte como mínimo el 55% en títulos de deuda pública nacional y después bueno, lo demás en cositas más conservadoras. Veamos que también la mayoría son LECAPS y tienen cositas de liquidez y bueno, como vimos el 56% es LECAPS. No deja de ser un poco más riesgoso, pero sigue siendo algo conservador. Vean que el horizonte de inversión es un mes, con lo cual no debería ser tanto lío. Los últimos 30 días rindió 2,69% mensual. Vamos con el siguiente. Este ya es bastante más picante. Vean que es un super fondo de acciones. El horizonte de inversión son 24 meses, son 2 años. O sea, tengan en cuenta que la relación entre el riesgo y la rentabilidad se recontra cumple, porque se recomienda tener esto mucho tiempo porque es muy riesgoso y suele en el corto plazo tener movimientos de suba y de baja. Este no es apto para cardíacos. Si vos no estás preparado para ver un día en rojito, no inviertas en este fondo. Tenemos un plazo de acreditación de 24 horas hábiles, el riesgo es alto, invierte en acciones argentinas. Vean cómo es este cuadrito, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Particularmente este último año le fueron muy bien a las acciones, así que esto está un poco sesgado. Miren los rendimientos mensuales, algunos meses dio pérdida, bastante pérdida. Obviamente en el histórico de estos 12 meses le fue bien, pero recuerden que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Así que tengan en cuenta esto, invierten en estas acciones, estos son los principales activos. Vean que tienen mucho YPF, mucho Banco Galicia, mucho Pampa. Son empresas grandes de Argentina, pero no quita que el riesgo es alto. De hecho, en lo que va del 2025, tiene un rendimiento negativo del 2,83%. Pero bueno, en los últimos 12 meses tuvo un rendimiento altísimo, que como digo, no piensen que siempre va a ser así. Esto de Argentina hoy en día está siendo muy para arriba, pero no siempre va a ser así. Recuerden que venimos de muchos mínimos en las acciones. Vamos con el siguiente. Este es muy similar al anterior,
anterior, vamos a verlo así rápido porque la verdad que es muy parecido. Invierte en renta variable, acciones argentinas y teniendo como referencia el Merval. Es muy similar, hay algunas acciones distintas, pero vean que el movimiento es muy parecido. Así que, y de hecho, bueno, les fue peor que el anterior, así que tengan en cuenta que esto no es apto para cardíacos, como les digo, se mueve así, por eso es que es recomendable tenerlo en un horizonte bien largo en el cual las probabilidades están a tu favor. Vamos con el siguiente, también 24 meses, el riesgo es alto, 24 horas hábiles, se llama combinado clase A, invierte en renta fija y renta variable, aprox un 25, la porción de renta fija está invertida principalmente en SER y corporativo, sí, la porción de renta variable en acciones argentinas y estadounidenses, mediante CDRs. Veamos que están compuestos por bonos SER, es un mezcladito, la verdad que es un mezcladito, los últimos 12 meses tuvo un rendimiento de 56%, vean que tiene subidas y bajadas, no tanto como el anterior, pero tengan en cuenta que algunos meses da negativo y puede llegar a volver a pasar, pero tiene, por ejemplo, gran porción de bonos soberanos SER, con lo cual tiene un poco más de estabilidad, tiene obligaciones negociables, tiene tasa fija, no es simplemente acciones, con lo cual si bien es riesgo alto, es bastante menor al anterior que era solamente de acciones. Este es más popurrí, digamos, más diversificado. Bueno, arranquemos con los de dólares. En este caso tenemos este ahorro en dólares con un horizonte de inversión de 24 horas, es de súper riesgo bajo, tiene acreditación inmediata, el mínimo es $100 y es un money market que solamente invierte en cuenta corriente, cauciones y plazos fijos. Con lo cual, veamos acá, tenemos en caución y en plazo fijo y cuentas remuneradas de estos tres bancos. Pareciera que es un fondo común de inversión relativamente nuevo, con lo cual no tiene muchos datos. Esto, por ser tan poquitos datos, está bastante sesgado para mí. De todos modos, es un fondo común de inversión súper conservador que no debería tener sobresaltos. Tendría que ser la tendencia súper chiquitita hacia el alza y no debería bajar porque invierte en cosas súper conservadoras. Con lo cual no esperen una rentabilidad súper alta, sino que, bueno, es un poquito de mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Vamos con el otro, super fondo estratégico clase A, horizonte de inversión 12 meses, mínimo $100, riesgo medio, acreditación 48 horas y invierte en renta fija nominada en dólares, que invierte en deuda corporativa local y bonos soberanos de Argentina. En este caso, veamos que los principales son BOPREAL, bonos, AL30, obligaciones negociables. Vean que si bien es de riesgo medio, yo lo pondría un poquito más de riesgo alto, porque miren, varios meses estuvieron abajo. Si bien el rendimiento es del, por ejemplo, 11% anual en dólares, es un rendimiento bastante alto. Bueno, yo lo catalogaría como algo más riesgoso. Vean, se mueve bastante, particularmente fue para arriba, pero bueno, sepan que es raro, el último año acá en Argentina no suele ser siempre así. Vamos con el otro, super fondo renta fija dólares 2, horizonte de inversión 12 meses, tiene un riesgo medio, se rescata a las 72 horas hábiles, invierte en deuda latinoamericana, tiene obligaciones negociables de Brasil, de Chile y bonos soberanos de Chile, y bueno, en caja que es liquidez. Tiene un rendimiento anual de 3% al año en dólares, el movimiento es bastante al alza, tranquilo, invierte en empresas grosas, o sea, debería no ser tan movidito, pero bueno, sepan que algunos meses está por debajo, por eso es que se recomienda tener 12 meses como mínimo la inversión. Vamos con el otro, super fondo renta fija LATAM, en este caso el riesgo es alto, tiene 96 horas hábiles de rescate, tengan en cuenta esto, el horizonte de inversión es 24 meses, invierte en renta fija de largo plazo con deuda latinoamericana, corporativa y soberana en dólares, como vimos, y está compuesto también por obligaciones negociables de Brasil, de Chile y caja. En este caso no hay bonos. Miren cómo baja acá y vuelve a subir. Está compuesto por estas empresas, pero tengan en cuenta que es movidito, no es apto para cardíacos, pero bueno, como siempre digo, el riesgo va aparejado de la rentabilidad, por eso es que se lo recomienda tenerlo 24 meses y no mire la pantallita. Vamos con el otro, super fondo Latinoamérica clase A, 24 meses de horizonte de inversión, perfil de riesgo alto, 96 horas también de rescate y está orientado en invertir de largo plazo en dólares y invierte en acciones de las principales compañías latinoamericanas. En este caso invierte en Brasil, Chile, México, Argentina y tiene caja, digamos, disponibilidad. Miren lo que es esto, es un quilombo. Te diría que es el más riesgoso de todos. Miren cómo baja, sube, lateralizó un montón de tiempo. La verdad que, miren, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. En los últimos 12 meses tuvo un rendimiento negativo del 3%, horrible. Último
últimos 30 días 4% abajo y el 2024 11% abajo. Está compuesto por, bueno, Petrobras, Vale Río, Banco Galicia, Itaú, bueno, acá tienen todo. Realmente este es muy arriesgado, pero bueno, no quita que se recupere, que después tenga unas rentabilidades exorbitantes, porque todo lo que baja en algún momento debería subir, pero bueno, es todo relativo. Vos deberías ver cuál es tu horizonte de inversión, cuál es el riesgo que querés correr, si vas a invertir en pesos o en dólares y cuándo necesitas el dinero para tener el plazo de rescate. En base a eso, vos deberías elegir en qué invertir y yo creo que tenés varias herramientas con este análisis para darte cuenta cuál elegir y cuál no. Nos vemos en el próximo video.